Por favor, bendiciones también. Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, como el correcaminos. Bip, bip. Entonces, para que quede algunas cosas bien interesantes del tema que vamos a tratar el día de hoy. Creo que ya me están viendo ya la diapositiva, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Voy a tratar de mirar aquí para poderla extender. Que no se vea ningún cuadro negro ahí, ¿de acuerdo? No se ve ninguno, no te preocupes. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a tratar de dejarla así más bien. Ponla, si quieres, abajito, hay una, al costado del menos, hay una, al costado del menos, además más a tu izquierda, ¿Sí? No, más es, a lo que pasa es que hay un cuadrito aquí del mismo programador que estoy tratando de moverlo, pero no me deja mover. Ya, ok, listo. Ay, qué chévere. ¿La tenemos ahora sí? Bueno, Perfecto, amigo. el tema que vamos a tratar hoy es lectura eficaz de la Biblia, pasajes problemáticos y empezamos desde ahí, con respecto a las epístolas. Porque a veces nosotros entramos a las epístolas y tenemos que saber cómo hacemos hermenéutica desde las epístolas. Cómo podemos hacer una excelente interpretación o por lo menos tratar de llegar al punto máximo de la interpretación, que no siempre, no todas las veces, o por no decirlo todas las veces, no llegamos a la totalidad plena de una interpretación dentro de las epístolas. Entonces, Gordon Fee y Douglas Stewart nos dan algunas sugerencias y lógicamente que hay cosas que son muy profundas y tendremos que coger este libro y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo para tratar de sacar algunas cosas importantes. Antes de poder entrar a la primera parte de esto, quiero recordarles algo que aprendí de John Stott y tiene que ver precisamente con cómo estudiamos nosotros el Nuevo Testamento, cómo lo estudiamos, cómo lo leemos y lo cuidadosos que tenemos que ser porque, por un lado, todas las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero fueron escritas físicamente por hombres, por seres humanos. Entonces, como es inspiración del Espíritu Santo, nosotros estudiamos teología. Y como fue escrita físicamente por hombres, pues tenemos que estudiar historia, arqueología, español y literatura, cómo se escriben las palabras, para qué son las comas, los puntos, los signos de interrogación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros a tener una mejor claridad para poder interpretar las escrituras. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por un lado, el Espíritu Santo y por el otro lado, hombres que la escribieron. Y eso, lógicamente, tenemos que nosotros ponerlo en una balanza para poder equilibrar muy bien toda la estructura. Muy bien. Entonces, el significado de los ángeles, esa partecita que siempre nosotros nos encontramos, ¿no? A causa de los ángeles, en 1 Corintios 11:10, se bautiza por los muertos. Ahí sí, mejor dicho, nosotros como que a veces pensamos las cosas y las decimos con respecto a lo que está escrito y la interpretamos como las leemos. O Jesús predicándole a los espíritus encarcelados, como está en 1 Pedro 3:19, o el hombre de maldad, en 2 Tesalonicenses 2, tengo un problemita aquí, segundo, en 2:3. En síntesis, ¿qué hacemos para encontrar el significado de estos pasajes que algunas veces son problemáticos? Entonces, vamos a ver algunas cositas importantes que tocan nuestros escritores de este libro para que los veamos paso por paso. Número uno, en muchos casos, la razón de que los textos no sean tan difíciles es que, a decir verdad, no se escribieron para nosotros. Y es a veces que nosotros creemos que fueron escritos para nosotros, se los tomamos muy personales. Entonces, algo que nos tenemos
meter un poquitico en la cabeza es que esas cartas fueron escritas para algunas personas específicas dentro de las iglesias o dentro del conglomerado que ellos tenían en esas poblaciones, en esos lugares donde ellos dirigieron las cartas. Si Pablo escribió para la iglesia de Éfeso, eso es, ya nosotros sabemos que llegó a la familia de Lidia, allí llegó esa carta, que es donde él se alojó, donde él se quedó, y tenemos que mirar todos esos aspectos de por qué escribió esa carta y por qué la escribió de esa manera. Lo mismo que primera y segunda de Corintios, y la carta que él escribe para Timoteo, la carta que escribe para Tito, pues son cartas muy personales de algo que ellos estaban viviendo y de lo que ellos estaban sintiendo en su momento. Entonces, tenemos que ser claros que esas cartas no se escribieron para nosotros, pero que nos sirven a nosotros de guía para cosas muy importantes dentro de la apreciación de las epístolas. Número dos, pese a alguna incertidumbre sobre algunos detalles precisos, se necesita aprender a preguntar lo que se puede decir con seguridad sobre un texto y lo que es posible, pero no seguro. Es decir, nosotros leemos, y ahorita lo vamos a ver más adelante y hago énfasis en esto, todas las personas, incluyendo las que nunca en su vida han estudiado teología, cogen una Biblia, que es lo que nos hace común a todos en la iglesia, ¿sí? Y de una u otra manera, cuando abren la Biblia, hacen hermenéutica. Y la hermenéutica siempre empieza con preguntas. ¿Qué significa esto? ¿A dónde me lleva este pasaje? ¿Qué puedo hacer con esto que me está diciendo la persona que lo escribió? Número tres, muy a menudo el propósito del pasaje en su conjunto está todavía a nuestro alcance. Porque a veces nosotros creemos que no, eso fue algo que sucedió hace 3000 años, 2000 años o 1500 años. Pero resulta que todas las cosas que se escribieron, como son inspiración del Espíritu Santo, todavía están en nuestro alcance. Y como fueron escritos por hombres en ese momento y fueron específicos a quienes estaban escribiendo las cartas, entonces ahí es donde tenemos que ser nosotros muy cuidadosos. Entonces, casi siempre, todavía, todas esas historias están a nuestro alcance. Número 4. Sobre tales pasajes se necesita consultar un buen comentario, que es la parte que nosotros tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo los que en alguna otra manera estamos comprometidos en la enseñanza de la palabra desde los púlpitos o aún en escuelas bíblicas o en institutos bíblicos, tener buenos comentarios, no uno solo, tener varios. Y ahorita vamos a ver eso, tener varios comentarios. Es la manera en que se abordan esos pasajes, lo que distingue los buenos comentarios de todos los demás. Los buenos relacionarán y por lo menos discutirán brevemente las distintas opciones que se han ofrecido como soluciones con las razones en pro y en contra. Y casi siempre cuando tú estás leyendo un comentario, encuentras alguna similitud entre lo que un comentarista hizo con respecto a lo que hizo otro. Entonces tú dices, mire, aquí están de acuerdo. Porque casi siempre, la mayoría de las veces, dentro de los comentarios no hay un acuerdo. Y tú puedes leer cantidad de comentarios y no hay un acuerdo, pero cuando tú ves algún punto en el que están de acuerdo, tú tienes que fijarte muy bien y decir, aquí hay algo importante, aquí hay algo preciso para una muy buena interpretación. Número 5, sugerimos que aún los especialistas no tienen todas las respuestas. Puede estar más o menos seguro que cuando hay entre 4 y 14 opciones viables sobre lo que el texto significa, hasta los especialistas adivinan. Entonces cogemos los textos y empezamos nosotros ¿qué será lo que quiso decir Pablo con esto? ¿Qué fue lo que quiso? Entonces, bueno, haga una lista de esas adivinanzas a ver cuál de todas esas le funciona, pero la sugerencia siempre va a ser, vaya a un comentario bíblico que le ayude a mirar a ver cuál fue la interpretación o qué fue lo que quiso decir el escritor. Entonces, las epístolas y las preguntas hermenéuticas, porque es que ahí es donde nosotros fallamos. No hacemos preguntas hermenéuticas, preguntas para interpretaciones que sean necesarias y profundas para cada uno de los textos que nosotros estudiamos. Todas las personas, como lo dije desde el principio,
hacen hermenéutica. Si usted coge un libro cristiano y lo está leyendo, usted empieza a hacerse preguntas. Y también, de acuerdo a su entorno, usted fabrica las respuestas. Entonces, todas las personas hacen hermenéutica aún si no saben nada sobre la exégesis. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de todo esto es que la hermenéutica bíblica es consecuencia de la exégesis. Entonces yo tengo que ir a ese primer paso de exégesis, saber cómo, dónde y por qué se escribió ese pasaje. Tiempo y lugar. ¿Quién fue la persona que lo escribió y cuál era su situación? ¿Qué era lo que estaba viviendo? ¿Qué era lo que estaba asistiendo? Aún si pudiéramos, aunque sea imaginar un poquitico, qué estaba oliendo cuando escribió eso. Entonces, la hermenéutica es consecuencia de la exégesis. Pero la mayoría de veces lo que hacemos nosotros es hermenéutica, sin haber ido a la exégesis. Y las iglesias hoy en día, en todo el mundo, en especial aquí en nuestra hermosa América Latina, hacemos más hermenéutica que exégesis. Aún si no saben nada sobre exégesis. No es extraño que haya tantas diferencias entre los cristianos. Por eso cuando tú vas a una iglesia, sientes un ambiente, vas a otra iglesia, sientes otro ambiente, y puedes ir a todas las iglesias y te predican el mismo pasaje, y tú te vas a dar cuenta que en todas la interpretación y la profundización del tema es completamente diferente y, lógicamente, muy extensivo. El motivo de esto es que existe un común denominador hermenéutico entre nosotros, aun si no siempre lo hemos expresado. Y ese común denominador es el que nosotros tenemos que buscar para poder llegar a la base fundamental de la interpretación. La gran cuestión entre los cristianos comprometidos con la Biblia, como la palabra de Dios, tiene que ver con los problemas de relatividad cultural. Y yo quiero que ustedes, ojalá pudieran tener esa partecita en sus cuadernos, decir relatividad cultural, porque es que la cultura de hace 2000 años no fue la misma de hace 1500 años, ni la de hace 1000 años, ni la cultura que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Las culturas han sido transformadas y han ido cambiando poco a poco, inclusive hasta nuestros lenguajes. El lenguaje español es un lenguaje que no existía hace 2000 años. No existía ni siquiera hace 1500 años. Es más, no existía ni siquiera hace 1000 años. Entonces nosotros tenemos que saber en nuestro lenguaje español cómo interpretar algunos asuntos culturales que no son los mismos que viven en Europa o en la China o en la Conchinchina. Muy bien. Entonces, en nuestra hermenéutica común, si usted está entre aquellos que han dicho, ¿herme qué? Ahí nos quedamos, ¿no? Hermenéutica, ¿cómo así? ¿Eso con qué se come, hermano? ¿Ya? Y entonces usted le puede decir a las personas en la iglesia, ustedes tienen que hacer hermenéutica, y todos van a hacer esa misma pregunta. ¿Herme qué? Cuando se han enfrentado a la palabra hermenéutica, usted de hecho siempre está haciendo hermenéutica, porque ya hizo la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hacemos todos cuando leemos una epístola? Muy simple, llevamos nuestro ilustrado sentido común al texto, puro sentido común, y aplicamos lo que podemos a nuestra situación. O sea, traemos ese texto desde por allá lejos y lo traemos a nuestra situación. Lo que parece que no tiene aplicación se deja en el primer signo. Y entonces empieza a trabajar la relatividad cultural. ¿Ya? Y decimos, esta parte no la pude entender y no sé cómo aplicarla. Entonces, no, eso fue algo que pasó allá en el primer siglo. Entonces, es como nuestra excusa para no poder llegar al fondo de lo que estamos estudiando. Ninguno de nosotros, por ejemplo, nunca se ha sentido llamado por el espíritu, no ha sentido el llamado por el espíritu a peregrinar a Troas y de llevar la capa de Pablo de la casa de Carpo a una prisión romana, como está en 2 Timoteo 4:13. Y usted llega y dice, uy, la palabra de Dios me habló en 2 Timoteo 4:13 y abre la Biblia y dice, tienes que venir a Troas y tráeme la capa, por favor, que la dejé allá debajo de la cama. ¿Ya?
Entonces, esa partecita es la que nosotros tenemos que mirar a ver cómo es que la interpretamos. Pese a que el pasaje claramente ordena hacer eso, pero basados en la misma carta, la mayoría de los cristianos cree que Dios le dice que en tiempos de tensiones debe unirse al sufrimiento, como buen soldado de Cristo. Otro mensaje para Timoteo que parece aplicarse a ellos: a ninguno de nosotros nunca se le ocurriría cuestionar lo que se ha hecho en cualquiera de estos pasajes, pese a que muchos de nosotros puede que hayamos forcejado por un momento el obedecer el último. Se debe enfatizar aquí que la mayoría de las cuestiones de las epístolas se aviven muy bien con esta hermenéutica de sentido común. Para la mayoría de los textos, no es una cuestión de si uno debe o no, es más una cuestión de refrescarles la memoria, como lo hizo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Refrescarles la memoria. Entonces, subrayen ustedes eso allí en sus libretas, que hermenéutica de sentido común a la revelación del Espíritu Santo, como dice, como leímos en inicial al texto, ¿no? Un llamado al Espíritu Santo, que fue lo que yo les dije a ustedes al principio de lo que dijo John Stott. Por un lado, la inspiración del Espíritu Santo a estos hombres, y por otro lado, hombres humanos, seres como nosotros, que se sentaron y empezaron a escribir. Entonces, ellos también tenían que interpretar lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo para poderlo escribir. Y cuál es la circunstancia que ellos estaban viviendo, que ellos estaban sintiendo, aunque estaban comiendo. Entonces, a nosotros en este tiempo nos toca tener sentido común. Sentido común. Sé que el Espíritu Santo les habla a ustedes, pero también tenemos que poner sentido común. Nuestros problemas y diferencias se generan en esos textos que se hallan en el medio de estas dos opciones. Allí donde algunos de nosotros piensan que debemos obedecer exactamente lo que dice y otros que no están tan seguros. Aquí son varias nuestras dificultades hermenéuticas, pero todas estas relacionadas con una cosa: nuestra falta de consistencia. Esta es la gran falla de nuestra hermenéutica común. Sin que necesariamente lo intentemos, traemos nuestras herencias teológicas, nuestras tradiciones eclesiales, nuestras normas culturales o nuestras cuestiones existenciales a las epístolas mientras las leemos. Y esto da lugar a todo tipo de selectividad o de darle vuelta a ciertos textos. Y cuando usted se da cuenta, y ha sucedido y sucede todavía en la mayoría de las iglesias, por lo menos aquí en Colombia y en América Latina, y es que cogemos esos textos y los dogmatizamos, creamos dogmas, porque es que la palabra de Dios lo dice, y entonces los aplicamos con esos puntos que acabo de mencionar dentro del texto, ¿cierto? A nuestras tradiciones eclesiales, a nuestras normas culturales, a nuestras cuestiones existenciales y a todas las cosas que hacemos, ¿no? No es lo mismo interpretar lo que lee un contador público a lo que lee un médico, o a lo que lee un ingeniero civil, o a lo que lee un profesor de español y literatura. Entonces, esos puntos de acuerdo es los que nosotros trabajamos dentro de la hermenéutica de sentido común. Es interesante notar, por ejemplo, que casi todo el mundo en el evangelismo o fundamentalismo americano estaría de acuerdo con nuestra común posición sobre 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4:13. Coge la capa y tráeme la Troas. No obstante, el medio ambiente cultural de la mayoría de los mismos cristianos los hace argumentar contra la obediencia. A 1 Timoteo 5:23, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Esto tenía que ver solo con Timoteo, no con nosotros. Se nos dice porque entonces era peligroso tomar agua. Y yo me imagino que en aquel entonces tomar el agua de ese tiempo no era lo mismo que tomar el agua que tomamos nosotros en este tiempo, sobre todo lo que sale ahora en nuestro grifo, ¿no? O de otra manera, hasta argumenta que vino significa en realidad jugo de uva.
Aunque uno se pregunta cómo pudo haber sido eso cuando el procedimiento de los jugos Welch, o sea, los jugos que tomamos ahora encajaditos y botelladitos, y la refrigeración no existía todavía. Pero ¿por qué está la palabra personal limitada a Timoteo mientras que la exhortación a mantenerse en la palabra, que también es un imperativo solo dirigido a Timoteo, se convierte en un imperativo para todas las personas en todos los tiempos? Piense usted, puede que sea correcto dejar de lado Timoteo, 1 Timoteo 5:23, como algo que no tiene aplicación para nosotros en el presente. Pero ¿sobre qué fundamentos hermenéuticos? ¿Cómo estamos viendo el prisma que tiene muchas caras? Entonces nosotros responsablemente, y vuelvo y repito, hermenéutica de sentido común, tengo que sentarme, espera un momento, yo tengo que mirar a profundidad de esto y hacerle un poquitico de exégesis responsablemente. Háganle exégesis a todas sus predicaciones y a todas sus conferencias que ustedes hagan, no solamente de Antiguo Testamento, sino también de Nuevo Testamento. Es muy importante para que pueda llegar uno al punto específico de esa hermenéutica de sentido común. Hay una regla básica. Trazamos como regla básica la premisa de que un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores. Ellos estaban escribiendo algo dentro de su espacio-tiempo. Este es el por qué la exégesis debe siempre ser lo primero. La exégesis debe ir primero antes que lo hermenéutico. Es especialmente importante que repitamos esta premisa aquí, porque al menos establece ciertos parámetros de significado. Esta regla no ayuda siempre a encontrar lo que un texto significa, pero sí ayuda a fijar límites a lo que no puede significar. Entonces es muy importante que nuestra exégesis sea muy responsable. Eso quiere decir que tenemos que tomarnos el tiempo, sentarnos, mirar comentarios bíblicos, así como dimos de 4 a 14, leer libros específicos sobre el tema, aprender mucho más, y palabras que no entendamos, pues para eso ya tenemos diccionarios muy extensivos que hasta le dan a uno el significado de la palabra, hasta 4 o 5 significados diferentes, lógicamente por esa relatividad cultural que nosotros humanamente tenemos. Entonces tenemos que ser muy responsables, hacer una exégesis profunda. La segunda regla. La segunda regla básica es, de hecho, una forma diferente de expresar nuestra hermenéutica común. Dice esto: siempre que compartamos circunstancias comparables, similares, situaciones específicas de la vida, con el auditorio del primer siglo, la palabra de Dios es la misma para nosotros que para ellos. Es esta regla la que hace que la mayoría de los textos teológicos y los imperativos éticos dirigidos a la comunidad en las epístolas provean a los cristianos modernos un sentido de proximidad en el primer siglo. Todavía es verdad que todos han pecado, como dice Romanos 3:23, y que por gracia hemos sido salvos mediante la fe, como les dice en Efesios 2:8. Revistámonos de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Es todavía la palabra de Dios para todos los que son creyentes. O sea, hay una regla y nosotros podemos utilizarlas. Entonces, la segunda regla básica es, de hecho, una forma diferente de expresar nuestra hermenéutica común. Entonces, nosotros tenemos que mirar las cosas que están dentro de ese, vuelvo y repito, dentro de esa hermenéutica de sentido común. El problema de una aplicación extendida, cuando hay circunstancias y contextos semejantes en la iglesia de hoy en día, es legítimo extender la aplicación del texto a otros contextos o hacer que un texto se aplique a un contexto completamente ajeno a su escenario del siglo I. Entonces, cuando hay situaciones y circunstancias semejantes, esto es, las circunstancias del texto son similares a las nuestras, la palabra de Dios para nosotros en esos textos deben limitarse a la intención original. Aún más, debe notarse que la aplicación extendida puede verse como legítima cuando es cierta.
Esto es cuando se expresa con claridad en otros pasajes donde esa es la intención del pasaje. Si ese es el caso, uno debe preguntar si solo lo que se entiende como aplicación extendida puede ser verdaderamente la palabra de Dios. Se parece, pero no lo es, o es igual, o es, parecido, o yo me estoy extralimitando dentro de mi aplicación. Entonces, por eso es muy importante ir a preguntas hermenéuticas precisas y sacar a la lista. Las preguntas hermenéuticas de Aurelio no son las mismas preguntas hermenéuticas de Walter o de Fernando o de Diego Luis. Entonces yo tengo que hacer mi listado para ir a profundizar lo que estoy leyendo y saber si hay una aplicación extendida para esto. El problema de circunstancias que no son comparables. El problema aquí tiene que ver con dos tipos de texto en las epístolas. Los que hablan de temas del primer siglo en su mayor parte no tienen contrapartida alguna en el siglo XXI. Y los textos que hablan de problemas que también podrían presentar en el siglo XXI, pero sería muy improbable que así fuera. ¿Qué hacer con esos textos? ¿Y qué nos dicen? ¿Nos dicen algo? Mire, preguntas hermenéuticas, que es la parte importante de este capítulo. Preguntas hermenéuticas. Y ustedes las pueden tomar allí como referencia también, ¿no? ¿Qué hacer con estos textos? Dios mío, ¿qué nos dicen? ¿Nos dicen algo? Entonces yo tengo que empezar a mirar a ver cómo está ese procedimiento extensivo para mí y cómo estoy viviendo yo mi circunstancia y cómo vivieron la circunstancia ellos en el momento en que lo escribieron. Entonces, primero debemos hacer nuestra exégesis. No se les olvide eso porque es regla fundamental. Entonces, hacer nuestra exégesis con sumo cuidado de manera que escuchemos lo que la palabra de Dios les decía a ellos, porque ellos estaban también con respecto a lo que les decía la palabra de Dios a ellos. Recuerden que cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas a personas específicas, a lugares específicos, al igual que los evangelios, el Nuevo Testamento todavía no existía. Ya existía la palabra de Dios que ellos conocían, los 5 libros del Pentateuco, la Torá. Ellos ya conocían los salmos, los proverbios y conocían los profetas. Pero el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. En el Antiguo Testamento nos hablaban de profetas y ahora en el Nuevo Testamento nos hablan de apóstoles, de pastores, de maestros, de evangelistas. Entonces las circunstancias son trascendentales y nosotros tenemos que aprender eso haciendo exégesis. Tenemos que ser muy responsables en ese sentido, ¿no? De poder hacer esa exégesis antes de llegar yo a una predicación interpretativa de mi situación o de la situación que esté viviendo una familia o de la interpretación de lo que está viviendo una iglesia o una comunidad. Segundo, y esto es lo importante, el principio no se debe convertir en intemporal, sacarlo fuera de tiempo, para que se aplique al azar caprichosamente a todo y a cualquier tipo de situación. Podríamos proponer que se debe aplicar a situaciones de veras, comparables, que de verdad la puedo comparar. El principio de la palabra escrita, de la profundización que nosotros hemos hecho con respecto a la palabra anterior, es decir, a lo que está atrás del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces, el principio de la palabra de Dios siempre va a ser el mismo y yo tengo que ser muy cuidadoso con eso. Un ejemplo del primer tipo de texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 10, o del capítulo 8 al capítulo 10, donde Pablo habla de 3 tipos de temas. Número 1, los cristianos que invocan el privilegio de seguir acompañando a sus vecinos paganos en sus festividades en los templos de los ídolos. El cuestionamiento de los corintios de la autoridad apostólica de Pablo y la comida sacrificada a los ídolos y vendida en el mercado público. Una exégesis profunda de estos pasajes indica que Pablo responde a estos problemas como sigue. Número 1, se les prohíbe absolutamente participar en festines dedicados a los ídolos por 3 motivos. El principio de la piedra de tropiezo. Esas comidas son incompatibles con la vida en Cristo, tal como se experimenta en la cena del Señor. Y esto significa entrar en comunión con los demonios.
Y acuérdense que estos capítulos fueron escritos antes de que el apóstol Pablo hablara de la cena del Señor, como lo hace en 1 Corintios 11. Y Pablo defiende su derecho a un respaldo financiero como apóstol. Aunque él ha renunciado a ese derecho, también defiende sus acciones en cuestiones que le son indiferentes. La comida de los ídolos vendida en el mercado puede compararse y comerse también, puede ingerirse libremente en la casa de otro. En un contexto posterior, también es posible que se rechace si ella puede crear problemas a alguno. Se puede comer cualquier cosa para la gloria de Dios, pero no se debe hacer nada que se sabe que ofende a alguien. Acuérdese que el apóstol Pablo dice por problemas de conciencia, no la tuya, sino la de otros. Entonces nosotros tenemos que saber también cómo podemos ver el asunto desde el punto de vista exegético para después llegar a un punto de vista hermenéutico. Para ilustrar estos puntos, primero Pablo prohíbe participar en las comidas del templo sobre la base del principio del motivo de tropiezo. Pero fíjese que esto no se refiere a algo que meramente ofende a otro creyente. El principio del motivo de tropiezo se refiere a algo que el creyente siente que puede hacer en buena conciencia y que por medio de la persuasión trata de inducir a otro creyente a que lo haga, aunque este último no puede hacerlo en buena conciencia. Después de todo, el hermano o la hermana quedan anonadadas, el emular la conducta del otro. No es solo que se ofende por ello, por lo tanto, el principio parece que se aplica solamente a 60 situaciones en verdad comparables. En todo caso, se abusa de este principio cuando los cristianos de vieja data lo usan para condenar a creyentes más jóvenes por sus acciones. Exégesis, muchachos. Exégesis. Para nosotros el problema es como distinguir las cuestiones que son diferentes de aquellas que no lo son. El problema especialmente agravado porque estas cosas cambian de cultura a cultura. No es lo mismo la idolatría que vivimos nosotros en América Latina a la idolatría que viven en Asia Menor, por ejemplo, en la India. La idolatría ya es cosa seria. Entonces, no es lo mismo la idolatría que tienen ellos allá a la que nosotros tenemos acá. En los Estados Unidos del siglo XXI solamente la lista de esas cuestiones incluye el vestido, el largo de los vestidos, las corbatas, los pantalones femeninos, el pelo teñido, las perforaciones corporales, los tatuajes, los cosméticos, la utilización de joyas, los entretenimientos y la recreación, películas, televisión, las cartas, el baile, el baño en parejas, el atletismo, comidas y bebidas. Al igual que aquellos que juzgaban la libertad de Pablo en materia de la comida de los ídolos, aquellos para los cuales la abstinencia de estas cosas constituye algo santo delante de Dios, no conciben estos asuntos modernos como cuestiones sin importancia. Por eso es muy importante, y hago énfasis en eso, perdonen que lo haga, exégesis, hermenéutica común y lógicamente siempre tener en cuenta el principio. Entonces el problema de la relatividad cultural es el punto donde se ubican la mayoría de las dificultades y diferencias. Es el lugar donde el problema de la eterna palabra de Dios que se ha dispensado en circunstancias históricas tiene mayor relevancia. El problema tiene los siguientes puntos. Número uno, la epístola son documentos ocasionales del primer siglo, condicionadas por el lenguaje y la cultura del primer siglo, que versaban sobre situaciones específicas de la iglesia del primer siglo. Muchas de las situaciones específicas en las epístolas están completamente condicionadas por el escenario del primer siglo, que todos reconocen que tienen poca o ninguna aplicación como mensaje para hoy en día, excepto quizás en el más distante sentido de derivar algunos principios de ellas. ¿Recuerdan lo que yo les dije a ustedes? Que nosotros hacemos hermenéutica similar a la exégesis y hacemos aplicaciones dogmáticas. Ay, ¿cierto? Otros textos también están condicionados por el escenario del primer siglo, pero el mensaje que contiene se puede traducir a un escenario nuevo, pero comparable. Y 4. No es posible, por lo tanto, que otros textos que se parecen corresponder a circunstancias comparables estén también condicionados por el escenario del primer siglo y necesiten traducirse a nuestros escenarios
o dejados en el primer siglo. Entonces, muchachos, aquí los dejo porque seguimos profundizando en otras cosas. Por ejemplo, cuando habla de no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pero algunos hacen aplicación a eso a las relaciones del noviazgo o del matrimonio, pero por ninguna parte se ve que el apóstol estuviera tocando el matrimonio. Pero nosotros cogemos ese texto y se lo aplicamos a las personas como si estuviéramos hablando de relaciones de noviazgo o relaciones de matrimonio. Pero cuando leemos y hacemos exégesis al asunto, entendemos que el apóstol Pablo está hablando de algo muy, muy, muy profundo con respecto a la idolatría. Muchachos, que el Señor les bendiga y muchas gracias.